Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Biblia en Contextos 3000. Hoy me estoy en la compañía de mi hermano Eustacio Velázquez. Bendiga, hijo. Amén, igual. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante. Para empezar, ayúdame ahí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: no hay profeta con honra en su tierra. ¿Qué te parece ese tema? Excelente, excelente. Si tú te fijas, la mayoría de las veces la gente tiende a tomar la profecía como algo fundamental y realmente lo es. Es muy interesante. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces de ese tema vamos a hablar. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Mira, yo estuve observando y el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, en su versículo 4 dice de la manera siguiente: Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Ahí está la pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando él dijo que no había profeta sino en su propia tierra? Bueno, mira, ahí se desprenden varias cuestiones ahí en ese texto. Porque en realidad Jesús está hablando de que se le es difícil en muchas ocasiones a un predicador predicar dentro de su barrio, dentro de su entorno, incluso hasta dentro de su familia. Otra observación también se puede dar de que la persona, al tú ser muy cercano a él, no toma de lleno el mensaje que tú quieres dar. Eso es muy interesante. Yo me estuve observando y mientras yo leía me daba cuenta que se hablaba de eso en los versículos anteriores. Exacto. A Jesús no lo tomaba en serio, parece ser, porque era hijo de un carpintero, porque él era uno común de ese pueblo. Porque sí, él era hijo de ahí. Incluso el versículo 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Qué significa? Que en otra tierra él tenía discípulos. Tenía gente que lo seguía. Exacto. ¿Y qué pasa? Que no siempre, en la actualidad, por ejemplo, nosotros podemos ver que traen a las iglesias predicadores de otros pueblos y se ve un mover de Dios tremendo. Sí. Sin embargo, cuando uno de nosotros predica, ya no es igual. Ya posiblemente es buen mensaje, pero ni siquiera te hacen entender que su vida fue marcada por algo que tú dijiste, aunque sí pase. Claro. Y nota que este versículo, vamos a explicar el que está aquí, dice: salió Jesús de allí, bueno, del lugar donde él estaba, ¿no? Ahora, lo que le seguían eran sus discípulos, porque dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, o sea, lo que él había llamado, Claro que sí. lo que él estaba preparando para el ministerio. Y tú hablaste de algo ahorita muy importante, que yo lo voy a leer en el versículo 3, que dice de la manera siguiente: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, en mi palabra, yo entiendo que esto era una forma como de subestimar. De decir, este es un israelita más, igual que los demás. Esto es un ciudadano de a pie, como decimos en el contexto de ahora. Entonces de ahí es que nace la frase de Jesús en el versículo 4. Porque ellos no lo estaban reconociendo Como lo que era. como lo que él es. El enviado de Dios, el Hijo de Dios. Simple y llanamente para ellos era un ciudadano normal. Sí, y yo creo que una de las razones a la cual vino este tema, yo puedo decir que el Señor lo puso en nuestros corazones para darle a entender a la gente
que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué sucede? La gente posiblemente no conoce lo que Jesús dijo en este momento y está condenado a maltratar a los predicadores, profetas, evangelistas, a las personas que lleguen a las iglesias del mismo pueblo, que posiblemente tengan un nivel más alto de consagración que aquellos que vienen de otros lugares. Por ejemplo, en República Dominicana, gente que vienen de lugares lejanos, vamos a decir, Higüey, La Romana, San Pedro, de Estados Unidos, puede ser, que vengan de otros pueblos, hacerse a predicar y predica un mensaje, y no digo que no sea bueno, sino que su impacto es mayor sencillamente porque es de afuera. Y ese es el problema, que tú que eres predicador, que eres maestro, no te escuchan como a uno de aquellos y te lo mereces, porque tiene el mismo nivel o posiblemente un nivel mayor de consagración. Tú no has escuchado personas que después de un mensaje que de ellos, tú dices, pero en la noticia salió que fulano está en pecado, fulano está dañando el evangelio, siente a aquel lado diciendo cosas extrañas, y es de aquel lado, y cuando vienen para acá, que lo invitan como predicador, entonces la gente lo asume como que fue Dios que vino, y empieza entonces a recibir sus palabras y hace cosas que ellos mandan, y ellos están equivocados. Mira, una pregunta. ¿Cómo tú te sentirías siendo subestimado dentro de tu entorno, dentro de tu gente? Muy mal, y lleno de vergüenza. Entonces yo creo que ese fue el caso de Jesús. Yo me imagino que él en su pueblo natal, por eso dice que no hizo muchos milagros, sino algunas sanaciones, que él se sintió como compungido. Wow, mi casa, mi pueblo, donde yo quería hacer cosas grandes, no pude porque no me creyeron. Mi gente, Sí, donde yo me crié, mi familia. mi familia. Es diría yo un poco, aunque es más, es difícil, Muy difícil. muy difícil, a la verdad. Porque sentirte tú al menos por la gente de tu entorno, los que te rodean, porque tú entiendes que estos son los que te van a recibir con Bombos y armonía, platillos. bombos y platillos, con amor, que se van a sentar a escuchar tu mensaje, que van a recibir tu mensaje, tu enseñanza. Entonces, estos son los que te tratan como al menos. Sí, e incluso en una ocasión en la Biblia menciona que dice, ay, y de Belén podría salir algo bueno. Entonces, De Israel, puede ser algo. podría salir algo bueno de Israel. De esa zona donde Dios se movió una vez, algo bueno puede salir. En este caso, como estamos en República Dominicana, de Sabana Grande de Boya, puede salir algo bueno. Puede haber un buen grupo de youtubers, en el caso de nosotros, ustedes saben. Podríamos ser nosotros buenos e impactar la vida de alguien con nuestro mensaje, solamente por ser de aquí. Es lo que yo veo que está pasando en la actualidad. La gente se está enfocando mucho en los extranjeros porque son extranjeros, y no debe ser así. Cada pueblo, en cada lugar de cada país, hay un grupo de personas que son muy buenos en lo que hacen. En el caso del evangelio, son muy buenos predicadores, personas que se dejan usar por Dios y que Dios lo levantó para tocar la vida de alguien. Y si esa persona está haciendo ese trabajo, entonces hay que apoyarlo, sea de tu pueblo o no sea, pero apóyenlo, porque si Dios lo levantó, se lo merece. Claro que sí. Y aquí mismo en Sabana Grande de Boyá hay hombres y mujeres de Dios, hombres que portan de Dios, hombres que son usados por Dios, que se dejan guiar por el Espíritu. Aquí en Sabana Grande de Boyá tenemos en todas las ramas del Evangelio, porque tenemos evangelistas, tenemos adoradores, tenemos pastores, misioneros, que son personas de Dios, que portan a Dios. Y se te olvida lo más importante,
maestros, Maestros. que generalmente no son mencionados. Y otra cosa que hay que notar, los maestros de escuela dominical o escuela bíblica, como se llame el contexto que usted lo conozca, Sí. son las personas más importantes porque son a quienes enseñan los evangelistas, quienes enseñan a los que se llaman profetas, quienes enseñan a los pastores, muy importante, a los líderes de la iglesia lo enseña un maestro. Maestros. E incluso los líderes de la iglesia, los pastores, deben ser maestros. Claro que sí. Por tanto, como hacerle ver a todo el mundo que ellos también son importantes. Claro. Ellos se merecen el ser reconocidos y ellos no son profetas en sus iglesias. A los maestros no los reconocen en sus iglesias. ¿Por qué? Porque tiene que venir otro maestro de por allá a enseñar lo mismo que tú enseñas, tal vez con un poquito más de euforia. Sí. Y en muchas ocasiones la gente lo mueve más la euforia que la enseñanza en sí. Claro. Y en la enseñanza se esconde la presencia de Dios. Claro que sí. Tú puedes sentir a Dios mientras aprendes, pero la mayoría prefiere sentir la euforia, emocionarte antes de darte conocimiento. Y los conocimientos, le informo a todos, en todo sentido general, son los que mueven el mundo. Exacto. Muchos dicen que el dinero mueve el mundo. El conocimiento atrae el dinero. El conocimiento atrae todo prácticamente. El conocimiento mueve el mundo. Así que todos debemos enfocarnos en aprender. ¿Aprender de qué? De todo. De la palabra, negocios, aprender del amor, de la vida, de todo absolutamente. Especialmente aprender de Dios. Conocer a Dios. Entonces, su conocimiento podría mover el mundo. Aprenda, lea libros, infórmese, que es lo más importante que usted va a hacer aquí en esta tierra. Claro, luego de conocer a Dios. Excelente, excelente. ¿Qué tú puedes decir? Porque hay otra cosa que nosotros podríamos abarcar acerca de los profetas en la actualidad. Para ti, ¿qué es un profeta actual? Un profeta actual. Un profeta actual es aquel que habla en nombre de Jesús, Bien. que habla en nombre de Dios. Eso es un profeta. O sea que el profeta viene siendo, como dicen popularmente, la boca de Dios. Exacto. Porque el profeta es quien porta el mensaje dado por Dios. En ese caso, Jesús enviaba un mensaje. Jesús, nosotros lo entendemos como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero también tiene algo muy importante, que también era profeta. Claro. Entonces, sus profecías fueron certeras, se cumplieron todas. Incluso cuando le dijo a un caso particular, cuando le dijo a Pedro que lo iba a negar, lo negó porque era una profecía de Jesús, no sencillamente porque él quería, porque no quería hacerlo. Por eso se compungió de corazón y lloró. Así es. Y no dice solamente que lloró, sino que lloró amargamente. O sea, estaba muy triste. Eso fue una profecía de Jesús. Jesús fue nuestro mayor ejemplo a seguir. Sin embargo, en su tierra no lo creían así. No lo creían así y lo rechazaron. Incluso sus hermanos. Todo el mundo. En el Evangelio de Juan hay un texto, no lo tengo a memoria ahora el texto, pero lo voy a soltar. Dale, dale. Sea para Apiézate. una próxima entrega, la voy a soltar. Que sus hermanos le dijeron a Jesús: vete para otro sitio. Sus hermanos. Oye eso. Vete a tu milagro por allá. Por allá. Aquí. O sea que ahí personalmente, contextualmente en el tiempo de Jesús, ni siquiera a sus hermanos. Wow. Es impactante que el ser más grande de esta tierra sea rechazado por su gente, su familia y su pueblo. ¿Por qué? El versículo lo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Vamos a analizar esto y vamos a tomar en cuenta esa gente que se están levantando de parte del Señor en tu tierra. Tómalos en cuenta. Sácalo a predicar, pastores, líderes. Tomen en cuenta a los miembros de sus congregaciones, que muchas veces ellos portan más conocimiento, más presencia del Señor y más humildad que todos aquellos
que ustedes consideran grande fuera de su pueblo. En nuestro caso, habemos muchas personas que podemos hacer grandes cosas en el nombre de Dios, pero ustedes no los están usando. La cita es Juan capítulo 7. Excelente. Cuando los hermanos le dicen a Jesús que se vaya a otro lugar. Juan capítulo 7, lo puede leer ahí. Así que vamos para finalizar, podemos recordar esto. Todo en el contexto en que nos encontramos, podemos ser buenos en Dios. Podemos ser buenos secularmente. Pero la mayoría de las veces las personas nos rechazan por tenernos cerca y conocernos. Y yo prefiero tener un evangelista o un predicador de esta tierra conocido, que venga Juan Carlos Arias, aunque yo no lo conozco, o que venga Yesenia Ten, que tampoco la conozco. Te fuiste lejos. Te estoy diciendo, porque el problema está en que esa gente tiene su vida y yo no la conozco. Sin embargo, yo te conozco a ti y yo creo que tú podías darme una palabra más fácil que ellos, porque yo sé de cómo tú eres y yo conozco, tal vez no tu intimidad, pero conozco tu integridad, que es más importante que yo conocer tu intimidad. Así es, así es. Por último, ¿qué tienes que decir? Por último, que tengo que decir, nada, que a los hombres de Dios en su tierra también debemos de honrar. Bien, esto fue Biblia en Contexto 3000. No se olviden suscribirse, Dar like compartir. y comentar. Excelente. Hasta la próxima.